Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Mentors Office. Estamos contentos de compartir este episodio con Walter, quien contribuirá con sus ideas en relación a la regulación y al futuro de la inteligencia artificial. En esta conversación exploraremos cómo se están gestionando los desafíos de la inteligencia artificial y las perspectivas de lo que se viene en el mundo tecnológico. Y estamos emocionados de invitar a Jair Viana, quien es director de investigaciones económicas en Libertank, para discutir y debatir sobre este apasionante tema. Jair es economista de la Universidad de Medellín en Colombia, con estudios especializados en economía aplicada y políticas públicas, crecimiento económico y estabilidad en IE Business School. Adicionalmente es analista económico en televisión, radio y prensa escrita como el diario La República, RCN, Caracol, Al Poniente y El Bastión. Como siempre, queremos llevar a nuestra audiencia una comprensión más profunda de la tecnología y cómo ésta se entrelaza con nuestras vidas, negocios y la sociedad. A lo largo de este episodio abordaremos preguntas como cuál es el papel de la regulación en el desarrollo de la inteligencia artificial, qué riesgos y oportunidades presenta la inteligencia artificial para las empresas y consumidores, y cómo la regulación y cómo podemos digamos, abordar este tema. Juntos hablaremos de nuestras experiencias en ámbitos de vanguardia e innovación tecnológica y estamos ansiosos de compartir con ustedes y comenzamos con una gran bienvenida en este episodio en español con Walter, Jair y conmigo. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con el episodio. Walter, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, bienvenido Jair. Nos gustaría que nos contaras un poquito de ti y cómo la inteligencia artificial ha influido en tu vida. Muchas gracias a todos, a Andrés, a Walter por la invitación a este espacio tan espectacular. ¿Y qué les cuento, muchachos? ¿No? Yo soy economista, me encanta todo lo que tenga que ver con crecimiento económico, con esas herramientas que nos permiten mejorar la productividad y aumentar y ahondarnos más en el progreso y el bienestar de las sociedades. Mi experiencia ha sido en el ámbito de las finanzas, actualmente director de investigaciones económicas en Libertank. Ahí pueden consultar todas nuestras investigaciones y hacemos varias cosas centradas en Colombia, en la productividad, el crecimiento económico y el bienestar y la libertad empresarial en nuestro país. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, de regulación, de inteligencia artificial, de lo bueno, lo malo y lo feo, de lo que se viene, lo que se ve y lo que no se ve, siendo más importante lo que no se ve, porque pues lo que se ve lo sabemos todos. Entonces, Andrés, Walter, muchas gracias por la invitación y a todos los que estén escuchando el podcast. Perfecto. Bueno, empecemos con unas preguntas que tenía mi co-host Annie, y porque lamentablemente no pudo estar en este episodio. Y la pregunta es la siguiente. Desde un ámbito de las comunicaciones y artes digitales, ¿cómo la inteligencia artificial puede complementar o incluso desafiar la creatividad humana? ¿Hay ejemplos donde la inteligencia artificial haya producido algo genuinamente innovador o inesperado en estas áreas? Esta es una pregunta abierta. No sé si Walter quieras opinar algo y también. Y bueno, las cosas que ya hemos visto en inteligencia artificial, yo diría que sí hay cosas realmente innovadoras en todo este tema de arte, tanto de arte, digamos, arte gráfico, digamos, en tema imágenes, pero también en tema de videos, con todo este tema de motores como DALI. Hay otro grande que se me olvida, no sé si tú te acuerdas, Walter, otro de los servicios ahorita que generan imágenes. Cuando uno les mete un texto, genera una imagen, no me acuerdo ahorita el nombre, que es bastante famoso. Pero bueno, se me fue el nombre. Pero digamos que es muy interesante todo lo que está sucediendo en eso. Y yo creo que muchos artistas y muchos creadores de contenido están usando esas herramientas primero para generar contenido más rápido, pero también les ayuda a poder probar más ideas, intentar nuevas cosas.
Creo y, que y soltar la imaginación. Y también yo creo que es muy interesante lo que está pasando en temas de cine, donde yo me imagino, o bueno, no me imagino, he visto que ya se está utilizando muchos estos temas de inteligencia artificial para poder generar todos sus efectos mucho más rápido, de forma más barata y cosas que antes no se podían hacer. No sé qué opinas, Walter. sí, creo que el que se te escapaba es Midjourney, que es como el otro Midjourney, sí, sí, ese es el nombre, sí. más conocido. Pero, o sea, definitivamente es una pasada lo que se puede hacer hoy en día con inteligencias que manejan imágenes. O sea, desde a partir de un texto tú plasmas una idea y te genera unas cosas que de no haber estudiado, por ejemplo, artes o cosas así por el estilo, no lo podrías hacer. Sí, digamos que como desde la primera versión de Dalí, uno empezaba a ver como algunas cositas y cómo es que una IA que realmente nadie conoce a profundidad cómo funciona realmente, logra resultados tan interesantes y tan buenos. Y ahorita es como, o sea, casi que uno podría producir un video corto a punta de estas inteligencias Claro, y sí, los resultados digamos son que eso es lo bastante, interesante, que uno ya no bastante necesita buenos. hacer un gran estudio de Hollywood para poder tener efectos impresionantes, ¿no? Todos esos temas de, digamos, poder poner una máscara o, digamos, poder parecer a Avatar, digamos, ya se puede hacer mucho más simple y todos esos temas, ya uno necesita hacer un gran estudio de Hollywood para poder hacer todas esas cosas. Bueno, Jair otra vez ya se volvió a conectar. ¿Nos Sí, tuvimos escuchas? unos, perfecto, tuvimos unos problemitas con el internet, entonces me conecto desde el teléfono directamente. Perfecto, Jair. Listo, listo. Entonces, bueno, listo, no hay ningún problema. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Las herramientas basadas en inteligencia artificial, como los generadores de texto, han demostrado la capacidad de crear contenido casi indistinguible al creado por humanos. ¿Cómo creen que esto puede afectar la confianza del público en medios de comunicación y artes digitales? Y dice Annie, personalmente, desde una perspectiva como educadora, es desmotivante que estudiantes acudan a estas soluciones sin antes trabajar o utilizar sus fortalezas y capacidades para aprender. ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar la autenticidad y transparencia en el contenido? ¿Qué opinas, Jair? Bueno, aquí lo principal es entender que la educación como modelo general global también debe cambiar. Si, si, el, si Hipócrates el de la medicina, entrara hoy a un hospital, no sabría qué hacer. Si Copérnico fuese hoy a un observatorio astronómico, no sabría qué hacer para poder ver las estrellas. Pero si Aristóteles entra a un salón de clases, se siente como en casa porque lo único que le cambiaron fue la tiza por un marcador, pero de resto sigue siendo lo mismo. La inteligencia artificial, la tecnología es una herramienta para que tanto profesores como estudiantes puedan ahondar mucho más allá de las fronteras del conocimiento que era previamente visible. O sea, la época de leer libros y hacer resúmenes ya acabó. Ahora hay una herramienta que te permite resumir esos textos. Y eso no es una barrera para que los docentes digan, entonces no, el que utilice inteligencia artificial lo vamos a sancionar, ¿no? Sino es la oportunidad para que los docentes y los estudiantes logren profundizar más allá del resumen del libro y busquen aplicaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un resumen del texto de Historia Económica Colombiana. Entonces la idea ya no es solamente hacer un resumen, sino ahondar en esa historia y cuáles son esos factores que se pueden ver aún hoy en día y que están estrechamente alazados, o cuáles son esos efectos que te permiten a la economía colombiana mejorar. Esta es la oportunidad para emplear estas herramientas en ir más allá de los límites del conocimiento que teníamos previamente. No significa que como ahora hace resúmenes, entonces los profesores van a prohibir que la usen para seguir haciendo los mismos resúmenes. No, ahora es una herramienta que tenemos para hacer mucho más que simples resúmenes y pasar a un plano más profundo. Los profesores deben actualizarse y buscar maneras de cómo implementar estas herramientas y tecnologías en sus clases.
no solamente dejarlas por fuera y esperar que todos nos hagamos los de la vista gorda, cuando realmente están ahí es para facilitarnos la vida y permitirnos apalancar mucho más el conocimiento. Sí, definitivamente muy, muy de acuerdo con ese punto de vista. O sea, realmente no es como que la IA te va a hacer todo el trabajo, sino que debería ser el enfoque un poco más, bueno, listo, vamos a hacer este resumen, eh, pero entonces nos va a facilitar mucho. Bueno, está hablando de X o Y tema en específico, el libro en esta parte, vamos a consultarle a la IA y vamos a complementar con más cosas, ¿sí? Y pues gran parte, digamos que siento que gran parte de la queja de muchas personas en el uso de este tipo de tecnología es como falta de conocimiento de cómo se usa, de qué tanto, o sea, realmente nos puede aportar, porque, o sea, yo lo veo como una forma de ser un humano aumentado, porque, o sea, definitivamente es una herramienta y necesita, o sea, no es como que te haga todo el trabajo, pero sí necesita de un conocimiento base para que el trabajo final sea mucho mejor de lo que lo hubieras hecho, pues digamos, solo leyendo o solo, o sea, sin la ayuda de esa herramienta, ¿sí? Sí, de acuerdo. Yo creo Totalmente. que va a permitir, ¿no? Que los profesores se van a tener que replantear un poco cómo, cómo educar y qué tipo de trabajos poner, ¿no? Y ver no esto como una amenaza, sino como una forma en la que le pueda ayudar, como una herramienta que le pueda a los estudiantes, ayudar a los estudiantes a aprender más, ¿no? Y hacer trabajos más profundos y de pronto mucho más allá de lo que antes se podía esperar. Y también creo que una anécdota interesante era que, bueno, leía hace mucho que cuando empezaron a aparecer las calculadoras portátiles, los profesores de matemáticas estaban muy preocupados y creo que inclusive vi fotos de protestas de profesores, pero pues como nada mala pasó y al revés, eso lo que nos permitió fue hacer cada vez cosas más complejas y no dedicarnos a gastar todo el tiempo haciendo cálculos, ¿no, Jair? Totalmente. Por ejemplo, antes todo el mundo, si nos vamos 30 años atrás y le preguntamos a cualquier familia, todos sabían ordeñar una vaca. Ahora, si le preguntas a una familia que quién sabe ordeñar una vaca, lo más probable es que ninguno te diga que sabe. Pero sabemos hacer cosas mucho más complejas con la leche, postres, helados, comidas y un montón de alimentos deliciosos que nos permiten tener una mejor calidad de vida. No nos quejaríamos entonces que el dejar de ordeñar vacas, porque ya hay herramientas que lo pueden hacer por nosotros, es algo negativo para nuestra vida, sino todo lo contrario, es algo muy positivo que nos permite comer deliciosos planes de leche, que les recomiendo que prueben uno que es delicioso. De acuerdo, bueno. Y quería tocar otro pedazo de la pregunta muy rápidamente para seguir a la siguiente, que era que cómo esto pueda, digamos, en el tema de artes digitales y medios de comunicación, cómo esto podría afectar con la confianza, ya que uno pues puede generar prácticamente cualquier video o va a poder generar. Yo creo que algo que decían era que va a haber herramientas, así como va a tener uno una herramienta para generar videos que van a aparecer, digamos, no sé, que un presidente esté diciendo A o B, también va a haber herramientas cada vez mejores que van a permitir distinguir, ¿no? La inteligencia artificial se puede usar también para lo contrario, para detectar cuáles Ujú. videos son falsos y cuáles son verdaderos con mayor precisión. Y lo otro son temas, pues, interesantes que se han planteado como tema de blockchain, etcétera, para autenticar videos, etcétera. Y el que no está autenticado, entonces, pues, genera más dudas. Entonces, ese era un punto que quería hacer. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y esto tiene que ver con una preocupación que yo veo que tienen muchas personas, gentes de empresas, que dirigen empresas, Elon Musk, bueno, todos grandes empresarios y también personas del común. Jair, ¿es verdad que los robots, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial van a crear mucho desempleo y van a crear pobreza? ¿Cuál es Pero su perspectiva desde economista? Desde un eso es algo economista. toda la vida, desde la primera revolución industrial.
y que se ha comprobado que no es así en el agregado del total. Es decir, las tecnologías siempre destruyen empleos en el sector en el cual son ejecutadas, pero crean múltiples empleos en otras industrias diferentes. Por ejemplo, el telar destruyó el empleo de los que realizaban, de los que hacían los telares, pero generó empleos en la fabricación de telar y en toda la cadena de los telares, en la fabricación del telar, el transporte, el suministro y desde la extracción de la materia prima. Es decir, que se crean más empleos de los que en realidad se destruyen o reemplazan. No sería una destrucción, sino un reemplazo del empleo. Y además potencia la productividad humana. Entonces se nos dice mucho que van a despedir a todo el mundo porque la inteligencia artificial viene para quedarse con nuestro trabajo. Lo cierto es que ninguna inteligencia artificial va a hacer tu trabajo, sino que tu trabajo va a ser reemplazado por otra persona que sepa usar mejor esa inteligencia artificial. Es decir, los taladros no le quitan las sierras de madera, no le quitan el trabajo a los carpinteros, solo que esos carpinteros que no trabajan con sierras son reemplazados por otros carpinteros que sí saben utilizar mejor las sierras. Lo mismo pasa con las inteligencias o con esta tecnología de inteligencia artificial o lenguaje autogenerado. El empleo de las personas que ahora escriben artículos, escriben libros, hacen videos, diagraman imágenes, todo esto no va a ser reemplazado por una inteligencia artificial en concreto, sino que va a ser reemplazado por otra persona que sepa apalancar más y mejor su trabajo a partir del uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Es decir, lo que hace es que se reemplazan puestos laborales de baja productividad y bajo impacto en un sector por mano de obra de mayor impacto y mayor productividad apalancada por inteligencias artificiales en otro. Y además se crea un montón de trabajos en toda la cadena productiva de estas inteligencias artificiales. Un ejemplo sencillo, si se inventan por completo los autos autónomos que no necesitan chofer, pues se crean se reemplaza el trabajo del chofer del taxi, un empleo, pero se crean otros empleos, como por ejemplo el que programa el taxi, el que le hace el mantenimiento, el que mantiene las rutas de GPS actualizadas, el que gestiona los seguros y el movimiento de tráfico y todo lo que esté de ahí para atrás. Se reemplaza un empleo y se crean múltiples en otros sectores y en otros lugares. Así que lo que tenemos que ver es aquello que no se ve. Elon Musk y toda esta gente juzga el empleo que se percibe como perdido, pero no tienen en cuenta los empleos que se generan que no se ven, que están distribuidos en todas las fases de la nueva cadena de producción a partir de la nueva herramienta. De acuerdo, y bueno, otra cosa que yo quería añadir es que muchas veces la tecnología también lo que ayuda es a los trabajadores a precisamente a que el trabajo sea menos arduo, ¿no? Antes el trabajo con menos tecnología, por ejemplo, en el campo, arando, etcétera, ese era trabajo muy duro, ¿no? Pero después cuando las cosas, ya hay un tractor, etcétera, ya el esfuerzo físico y todo eso, ese impacto en salud se empieza a disminuir, ¿no, Jair? Ese es otro Totalmente. Hay punto. una compañía que se llama Carbon Robotics, Andrés. Ellos lograron convertir un tractor a partir de inteligencia artificial y utilizando láseres, rayos láser, pues como para quemadores láser, lograron sustituir todo el proceso de erradicación de la maleza o la mala hierba a partir de una inteligencia artificial. Lo que hace es un tractor autónomo pilotado a control remoto, o mejor, vigilado a control remoto por un operario tiene que estar todo el día agachándose y jodiéndose la espalda, arrancando la mala hierba, sino que este pequeño tractor, a partir de los rayos que queman, de los láseres de temperatura que queman la mala hierba y unas microlentes, son capaces de escanear todo el territorio, todo el terreno, toda la superficie del terreno y quemar con una precisión milimétrica aquellas hierbas malas aumentando la productividad, haciendo el trabajo de 8 hombres en una sola hora y permitiéndole al operario dedicarse a otras funciones más esenciales para poder aumentar la productividad y a la vez que aumenta sus ingresos. Ya no tiene que matarse 8 horas doblándose todo el día, arrancando mala hierba, sino que está tranquilo, tomándose un refresco a la sombra, supervisando que el tractor haga su trabajo a la vez que va haciendo otras operaciones de más alto nivel que le permiten a él mejorar sus ingresos.
Perfecto. Bueno, entonces ya para cerrar esta pregunta y ir a la siguiente, los trabajadores de empresas de tecnología y que tengan que ver con inteligencia artificial no se tienen que sentir culpables porque van a crear millones de desempleados, ¿o no? ¿O sí, Jair? No, sería lo mismo que pasó con el creador de la bombilla. El creador de la bombilla no creo que se haya sentido culpable de iluminar hogares, porque en realidad lo que está generando es bienestar. Es lo mismo. Supongámonos que en aquellos años del 1800, 1900, antes de que se creara la bombilla, pues todos los hogares eran iluminados con velas y lámparas de gas o de aceite. En la medida en que el aceite de por sí es costoso, las velas pues tienen un gran desgaste, además que ensucian la casa y se pegan de todas partes, dañando la alfombra y todo lo que tengas en tu casa, pues sería como no, impidamos bombilla porque se van a quedar sin trabajo los fabricadores de velas. Por el contrario, hay que incentivar la creación de la tecnología porque esta es la que le permite a las familias mejorar sus condiciones de vida, abaratando el consumo. En este caso, el consumo lumínico es más barato una bombilla que tener un paquete de velas para toda la semana en un hogar o alimentar una lámpara de aceite. Y es así como se permite mejorar la calidad de vida. Todos los inventos solo se, todos los inventos se convierten en innovaciones en la medida en que le mejoran la calidad de vida a las personas. No todos los inventos son innovaciones, porque muchos nuevos inventos han permanecido en la oscuridad, como Claro, por ejemplo el cepillo de dientes que tenía un motorcito, que le limpiaba los dientes a uno con un motor. Eso es un nuevo invento, pero la verdad no fue exitoso porque no le mejoraba la vida de personas. Por otra claro. parte, la Bueno, inteligencia artificial qué pena te viene a interrumpo, mejorarle la Jair. vida a las personas. Sí, Si quieres, sigamos con está cortando. la siguiente pregunta. Dale, dale, no hay problema. Bueno, la siguiente pregunta. En Forbes, en un artículo se menciona como uno de los mayores riesgos de la inteligencia artificial la concentración de poder y los monopolios o oligopolios en las industrias. El artículo dice lo siguiente: el riesgo de que el desarrollo de la inteligencia artificial esté dominado por un pequeño número de grandes corporaciones y gobiernos podría exacerbar la desigualdad y limitar la diversidad en las aplicaciones de la inteligencia artificial. Fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial descentralizada y colaborativa es clave para evitar esta concentración del poder. ¿Cómo se podría mitigar este riesgo, Jair? ¿Se necesita un regulador estatal antimonopolio? ¿Qué opinas? Aquí lo fundamental es tener en cuenta el efecto que hace la regulación. La regulación lo que busca es tener un marco normativo, unas reglas de juego para que todos los agentes puedan operar ahí, un tipo de árbitro, que sería si haces una falta amarilla, si es una falta grave roja, más o menos funciona así. Pero lo que vemos aquí es que mucha de la regulación que se busca en torno a la inteligencia artificial es una regulación hecha a la medida para que muy pocas empresas la puedan obtener. Hace poco George Soros publicó un artículo que se titula ¿Puede sobrevivir la democracia a la policrisis? En referencia y habla de ChatGPT y todos los modelos GPT en general. Y dice que hay que buscar una regulación global, es decir, una normativa en la que todo el mundo juegue. Y esto empieza a ser un poco raro e injusto, porque no es lo mismo el acceso al capital o al nivel de aplicación de la inteligencia artificial en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Lo que hay que permitir es que cada uno acceda a estas tecnologías sin interferencia alguna y siempre y cuando no dañe el bienestar de los demás, sin dañar a los terceros. Es algo muy simple. La inteligencia artificial es una herramienta y como una herramienta puede para cosas buenas o cosas malas, como un martillo. Con un martillo puedes construir una casa o matar a una persona. Lo importante es tener un marco normativo en el cual se castigue cuando sea utilizado de manera negativa. Así que la regulación debe estar orientada es hacia maximizar y ampliar el uso y el acceso y no hacia restringir el acceso y el uso de la regulación. La Unión Europea hace poco más de 3 meses sacó su primer borrador de regulación para la inteligencia artificial y en ella plantea es un montón de barreras para su uso, no facilidades para su apertura y difusión. Así lo que hay que buscar es una regulación eficiente que facilite el acceso y el uso y que no restrinja o limite al uso a algunas personas, sino que lo expanda a nivel global. Claro, y a mí, digamos, algo que a mí me preocupa, Jair, es que pase lo mismo que pasó con los taxis, ¿no?
En nombre de proteger al consumidor, pues se regularon los taxis, se pusieron el número de cupos, etcétera. Y vemos que, por lo menos en un país como Colombia, en Bogotá, los taxis, el servicio es muy malo, uno como consumidor tiene una percepción de inseguridad, etcétera. Totalmente opuesto a lo que pasó con Uber, ¿no? Que digamos que por fuera de esa regulación. ¿Cómo hacer para que eso no se repita? No, hay que basarnos en el principio de la competencia. La competencia nos hace mejorar a todos, en realidad nos obliga. Es como estar en una carrera de atletismo. Si tú no tienes un competidor, no tienes con quién compararte para saber si lo estás haciendo bien o mal. La competencia nos sobreexige ser siempre nuestra mejor versión. El caso de los taxis y las aplicaciones como Uber o Didi es un buen ejemplo. Cuando solo estaban los taxis, ningún incentivo para que las agencias de taxis prestaran el mejor servicio, porque en realidad al ser el único es el mejor y el peor al mismo tiempo. Pero en la medida en que viene ingresando competencia, como estas plataformas, los gremios de taxis en general tienen que mejorar su servicio porque si no el consumidor se decanta por aquella alternativa de mejor calidad. En el caso de las plataformas como Uber, si tú tienes un mal servicio, hay un sistema de puntos en el cual penalizas al conductor y ese sistema de puntos también le penaliza el número de carreras que le asigna la plataforma. Es decir, que es un gana y gana. Cuando gana el consumidor, gana el conductor. En el sistema de taxis, cuando tú tienes un mal servicio, no tienes a dónde llamar y si llamas a la agencia de taxi, pues te dicen, listo, muchas gracias, lo tendremos en cuenta, pero no hay ninguna restricción para el taxista a la hora de salir a tomar carreras. Además que no hay información para los nuevos clientes. Cuando tomas un taxi no sabes su nombre, ni siquiera si tiene buen servicio o no, o si ha tenido problemas en el pasado. Cuando tomas un Uber, tienes toda la información de la calidad del servicio, si ha tenido problemas en el pasado y además tienes toda la seguridad de que tiene sus datos disponibles a la hora que quieras. Y es precisamente ese fragmento fundamental, la competencia, lo que permite que todos mejoremos. Por eso es que es tan importante que estas nuevas tecnologías entren en competencia con otras directamente y que no hayan leyes que protejan a una u otra empresa, sino que las dejen todas libremente compitiendo entre ellas para que el consumidor se pueda decantar por la mejor alternativa. Claro, de acuerdo. Sí, ese es uno de los, a veces miedos o contradicciones, ¿no? Que a veces las mismas regulaciones son las que terminan creando esos monopolios, ¿no? Oligopolios. Entonces, pues hay que echarle mucho cuidado a eso para que precisamente no suceda eso por las mismas regulaciones, esos oligopolios artificiales. Bueno, voy a ir a la siguiente pregunta. Y esto también tiene que ver con el tema de regulación. Y bueno, voy a tocar dos opiniones, digamos, opuestas al respecto. Voy a leer la opinión de Elon Musk sobre la inteligencia artificial. Entonces, esto es un artículo. En abril, Musk dijo en la BBC: creo que deberíamos establecer un organismo regulador para supervisar la inteligencia artificial y garantizar que no represente un peligro para el público. En la reunión del martes, dijo que quería un árbitro para la inteligencia artificial. Y por otro lado, en una entrevista, George Hotz con Lex Friedman, Hotz propone el código open source o código abierto, la descentralización y darle inteligencia artificial a todos como solución. Voy a leer el fragmento de la entrevista. Lex Friedman le pregunta: ¿entonces el código abierto es la forma de luchar contra este riesgo? Y George le dice: absolutamente, es la única manera. ¿Crees que vas a controlarlo? No lo vas a controlar. La mitad de estos problemas de alineación de la inteligencia artificial no son problemas de alineación humana. Entonces, para hacer esta pregunta de manera genérica, ¿qué pasaría si tomáramos a todos los que tal vez tengan malas intenciones, pero no sean tan inteligentes y les diéramos inteligencia? Ok, entonces deberíamos tener control de la inteligencia, por supuesto. Solo deberíamos darle inteligencia a las personas buenas. Y esa es una idea absolutamente horrible. Lex le responde: entonces, la mejor defensa es darle inteligencia a todos. A lo que responde George: dale inteligencias a todos. Bueno, Jair, entonces la pregunta ¿es mejor la idea de Elon Musk de crear un regulador estatal?
para la inteligencia artificial, o la idea de George Hotz de código open source, descentralización y darle inteligencia artificial a todos como solución? ¿O te parece que ninguna de estas es una buena idea? Acabar diciendo que lo que llamamos inteligencia artificial en realidad no es tan inteligente y es y tampoco es tan artificial. Es decir, ella misma no puede autoproducir conocimiento. Lo que hacen estos son lenguajes de procesamiento, son sistemas de procesamiento de lenguaje natural que utilizan grandes volúmenes de información previa, es decir, información que ya existía previamente y es aglutinada para que ella se enlace. Es un modelo probabilístico. Si tú todos los días te tomas una Coca-Cola en el almuerzo, lo más probable es que si mañana vas a almorzar, yo diría que también te tomarías otra Coca-Cola. Eso es lo que hacen GPT. En realidad son sistemas que responden a partir de patrones de información previamente creada, así que no es tan inteligente. La inteligencia verdadera crea conocimiento nuevo. La inteligencia artificial no se autogestiona ni crea información nueva que no exista en ninguna otra parte. Lo que ella hace es buscar información previamente existente y la armoniza a partir del procesamiento del lenguaje natural. El tema de la regulación, de si le damos de optar por un regulador directo y global o por un sistema de código abierto de validación individual, pues es mucho más eficiente en términos de costos y en términos de volumen de impacto el tener un sistema de autogestión o autovalidación por un sistema de autogestión y descentralizado. Por ejemplo, está hablando del sistema que es el sistema de validación de las transacciones de los criptoactivos como el Bitcoin. Es un sistema que no pertenece a ningún gobierno, que no hay un ente regulador central vigilando cada transacción, sino que son múltiples de usuarios los que validan o invalidan las transacciones de confianza y garantía. Lo mismo debería suceder con la inteligencia artificial, optar por un sistema de código abierto donde cualquier persona pueda validar en cada momento lo que se está generando, de dónde viene, quién es su fuente y donde múltiples personas puedan validar su relevancia, su veracidad y su fidelidad a la realidad, y también puedan invalidar cuando sean casos de noticias falsas, errores o de lleno información errónea. Entonces, creo que es mejor decantarse por temas de costos, de efectividad, de transparencia, por un sistema descentralizado que le permite acceso a todas las personas que quieran hacerlo, nadie está obligado, a un sistema centralizado en el cual hay exposición a la corrupción, de captura del regulador y también pues no hay fiabilidad de la transparencia. ¿Qué opina Walter en torno a este tema de la transparencia y la regulación? Bueno, hay un tema que se me hace interesante y es que de cara a las regulaciones, o sea, usualmente la tecnología va como muchísimos años por delante de lo que realmente la ley lo hace. Y muchas veces las personas encargadas de crear esas leyes no conocen de tecnología. Entonces, es como uno de los retos que creo que se vienen con este tipo de cosas, y realmente como que la construcción de esas leyes siento que van a estar pensadas como si estuviéramos 10 años atrás. Entonces, pues bueno, ese pedazo se me hace interesante, y de parte de lo que mencionabas de tener como sistemas descentralizados, también hay un reto interesante ahí, porque digamos que, bueno, digamos, pongamos un poco en la mesa el tema de Bitcoin, un poco de cómo funciona. Bueno, tú tienes ahí tu aparatico, tú prestas como un servicio de procesamiento, y pues eso te ayuda como a descifrar algunos datos, y pues eso contribuye pues a la red de Bitcoin. Pero para el tema de inteligencia artificial se me hace algo bastante complejo, porque, o sea, de por sí entrenar la inteligencia es algo súper costoso que requiere muchísima capacidad de procesamiento. Entonces, es un reto interesante, pues irse por esa perspectiva, porque, o sea, entiendo el tema del por qué sería ideal hacerlo así, pero capaz aún no tenemos la tecnología para lograrlo. Sí, yo algo que quería mencionar y que también
es un poco el espíritu de eso que mencionaba George Hotz, de open source, descentralizarlo y que todos tuvieran inteligencia. Por ejemplo, Facebook hizo open source su modelo Llama, que ese es su modelo de su Large Language Model. Y digamos, los investigadores en todas partes del mundo y las mismas personas tienen acceso. Creo que en este momento es acceso restringido, pero cada vez lo van a ampliar más para que cada vez más agentes y distintas organizaciones o países o personas puedan tener acceso, ¿no? Entonces, ese es un punto en el que ya Facebook, bueno, entrenó ese modelo, pero ahora muchos investigadores a nivel mundial lo, va, lo van a tener y muchas personas. Entonces, ya no es solo Facebook el que tiene ese modelo, sino ya muchas personas tienen ese modelo y eso evita, digamos, esa concentración de poder bastante grande en ese tema. Y también el tema de que, bueno, digamos que si una sola persona tiene una inteligencia artificial muy potente, bueno, hay un riesgo de que esa persona lo utilice para mal. Pero si ya muchas personas tienen acceso a inteligencia artificial potente, pues ya por más de que uno intente hacer mal, si las otras tienen inteligencia artificial potente o similar, van a poder contrarrestarla. Entonces, digamos que ese es un punto que hacía George Hotz y en el ánimo en el que la quería hacer. Entonces, Walter, no sé si seguimos con tus preguntas. Sí, sí, digamos que, bueno, uno de los aspectos más significativos a la hora de utilizar, pues, inteligencia artificial se relaciona con temas de privacidad. Digamos que la versión de ChatGPT que está disponible para todos, lo que hace es, bueno, de hecho está disponible para todos para que se pueda seguir retroalimentando con todas las preguntas y con toda la información que las personas escriben allí. Eh, no sé si conoces como de algunas medidas que puedan adaptarse para prevenir. No sé, digamos que yo como programador copio un código que no debería ser compartido con nadie, lo pongo allí y el modelo aprende. Entonces no sé cómo podríamos llegar a prevenir este tipo de cosas. No sé, Jair, ¿qué opinas? Pero yo creo que el tema de privacidad es algo supremamente importante y aquí sí hay que velar por la garantía para los consumidores o los usuarios. Y es que le podemos dar o qué garantías le pueden dar estas organizaciones a los usuarios de las plataformas de procesamiento de información como GPT y todos estos grupos. Yo creo que lo principal es en establecer un marco normativo que ya existe y es el de uso de tratamiento de datos y un esquema y que las plataformas se acojan al mismo sistema de sancionamiento que tienen actualmente plataformas como Meta. Todos nuestros datos de Facebook tienen una política de privacidad de datos que le permiten a las organizaciones usarlos hasta cierto punto y también que nos permiten a nosotros compartir información con ellos hasta cierto punto. Ese sistema de privacidad existe, ya se ha desarrollado a lo largo de los años y ha demostrado que funciona. Empresas como Facebook fueron sancionadas no hace muchos años debido a tratamiento de datos y los usuarios pudieron ser compensados monetariamente por esta falla. Andrés, ¿tiene algo ahí sobre esto también? Sí, mira, Jair, bueno, ese es un buen punto, pero también creo que, digamos, también como desde el punto de vista de Bitcoin, creo que es importante también la parte de la responsabilidad individual y uno como usuario también ser consciente de las decisiones que toma. Entonces, como en todo hay servicios en los que en los que no son muy privados, digámoslo así, y hay otros servicios que son más privados, ¿no? Entonces uno tiene también muchas herramientas como usuario y creo que uno se tiene que capacitar en aprender, bueno, qué servicios
ofrecen mayor privacidad, qué herramientas uno puede utilizar para aumentar la privacidad, por ejemplo, todo ese tema de VPNs o digamos, todo en el tema de Bitcoin, uno tiene alternativas, ¿no? Temas donde no son privados, todo el tema de intercambios, como es en el tema de Binance, etcétera. Pero hay otras plataformas que le dan a uno muchísimo más privacidad y hay mayor protección y no hay KYC, etcétera. Entonces, creo que también ese es otro punto de que uno como usuario también tiene que de aceptar su responsabilidad individual y buscar aprender y que también creo que es una oportunidad de mercado, ¿no? Porque, digamos, así como hay plataformas, digamos, como Facebook, donde no hay muy buena privacidad, etcétera, puede haber otras con muchísima mejor privacidad, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, en el servicio de correo electrónico que yo uso, yo cambié de usar Gmail a otro que se llama Proton Mail porque provee muchísima mejor seguridad, privacidad, etcétera. Y digamos que esa fue es una oportunidad para los emprendedores, ¿no? Y a todos los que nos gusta la tecnología que podemos innovar creando servicios más privados y eso puede ser también un diferenciador, ¿no? Totalmente, por ejemplo, en la medida en que hayan más personas incursionando o empresas incursionando en el desarrollo de inteligencias artificiales, pues habrán factores diferenciadores, como puede ser empresas que ofrezcan un mayor nivel de privacidad. Por eso es tan importante permitir y fomentar la competencia y mucho más en este nuevo sector que está emergiendo en el mundo y es el de las inteligencias artificiales. Si solo nos quedamos con una sola inteligencia artificial, que sería el monopolio de la inteligencia artificial, pues ellos no tienen ningún incentivo a ofrecer características de privacidad sólidas, pero si les entra competencia, tendrán que diferenciarse rápidamente por cuál es la que le pruebe mayor seguridad y privacidad en el tratamiento de los datos a los consumidores, y es ahí donde todas comenzarán a mejorar el sistema de tratamiento de datos e información personal. Lo mismo que sucede con las redes sociales. Cuando solo era Facebook, pues el acceso a información era casi que completo para ellos, pero en la medida que van surgiendo nuevas redes sociales, pues se va reforzando la privacidad, como puede ser WhatsApp contra Telegram, que hay unas diferencias en uso de datos tremendamente gigante entre ambas, y esto le permite al consumidor pues, decantarse por aquella que le guste más, y es un tema de responsabilidad. Cada consumidor, cada usuario debe leer cuáles son esas condiciones de tratamiento de datos, que a veces no lo hacemos, la mayoría de las veces seguimos derecho y la vamos a aceptar, pero que realmente son importantes para saber dónde estamos depositando nuestra información y no sea que el día de mañana terminemos cometiendo errores por no leer algo que ya estaba escrito. De acuerdo, y me parece que sería muy interesante que emprendedores, ingenieros en Colombia, en Wiseline, pues se puedan intentar ver si hay oportunidades en crear inteligencia artificial más privada, ¿no? Y herramientas. Creo que sería interesante que se pusieran a pensar eso y a ver si aceptan el reto. Sí, definitivamente sí, y definitivamente lo que mencionan sí es como la super oportunidad, o sea, es un tema súper nuevo y hay un montón de cosas para hacer y seguridad es una buena área. Digamos que un poco relacionado con esto, eh, hay casos interesantes donde, no sé, a veces cantantes o autores de libros han prohibido el uso de sus voces, el uso de sus escritos, o en el caso como George R. Martin, que con un grupo de autores demandaron a OpenAI por un robo de identidad en masa. Pues el argumento de ellos es que eventualmente esa inteligencia artificial podría llegar a producir libros similares a los que ya han creado, pero pues digamos que estos autores no recibirían ningún pago por esto. Entonces no sé qué opinan en este tipo de casos. Eh,
aquí ahí es fundamental el tema de los derechos de autor que lo estamos tocando, y eso tiene dos puntos fundamentales. Los derechos de autor, que es el derecho que protege pues, la autoría intelectual o la propiedad intelectual de cierto material, contra el contra el secreto industrial. Por ejemplo, por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola es un secreto industrial, eso no está patentado, las patentes caducan. Y una patente sobre un producto en cuestión le asigna cierto periodo de tiempo. Normalmente son 20 años de monopolio a una organización. Entonces, si el principal argumento es regular para que no existan monopolios, pues la adjudicación de patentes entra en contravía directa con lo que se pretende. Así que lo que debemos buscar es cómo armonizar y cómo se permite que los autores reciban o sean compensados cuando se utilicen sus ideas o sus argumentos. Un punto fundamental y de fractura es que estas inteligencias artificiales toman y procesan inmensas cantidades de datos, donde es muy difícil probar que el producto de una inteligencia artificial sea netamente producto de una idea de una sola persona, y en realidad es un armazón de ideas de millones de agentes a la vez. Esto entonces es un reto a la vez para los que producen, para los productores de contenido, de libros y demás, y también un reto en el campo del derecho de propiedad intelectual, para ver cómo se adjudican estas cosas. Yo creo que un paso en favor de esto es continuar reforzando la característica del derecho industrial, y también el que los desarrolladores de la inteligencia artificial reporten de dónde están obteniendo los datos de entrenamiento. Walter sabrá mucho más de esto que yo, pero todas estas inteligencias artificiales son entrenadas a partir de datos, y estos datos provienen de algún lado. Si son de fuentes públicas, pues no hay ningún problema. Todo lo que resulte de la inteligencia artificial, pues tiene un origen en una fuente pública donde no se le debe nada a nadie. Pero si los datos de entrenamiento de las inteligencias artificiales provienen de datos reservados y datos privados, pues ahí sí hay un problema. Y por eso es tan importante que sea de código abierto, para poder validar el origen de los datos de entrenamiento. Sí, creo que es muy interesante y creo que igual se parece un poco a cosas que ya se han vivido en todo este tema del Internet y las tecnologías digitales. Y es parecido a lo que sucedió con el tema de la música, ¿no? Que al principio, digamos, a YouTube y a Napster y a todos esos servicios que permitían escuchar música en línea, pues las empresas, lo que decían era, las empresas las demandaban públicamente, pero también después las empresas los contactaban pues de forma privada, porque estaban interesadas en esos servicios, etcétera, porque veían un gran potencial y querían ver cómo las podían utilizar. Y lo que vemos que está pasando ahorita es que todas esas disqueras ya usan Spotify, etcétera, y de pronto las que no quisieron migrar, etcétera, o no se adaptaron a las nuevas olas de la tecnología, fueron las que desaparecieron o terminan teniendo muchos problemas económicos. Entonces, también uno lo puede ver desde el punto de vista de, bueno, todos estos creadores de editoriales que crean libros, etcétera, cómo pueden utilizar y apalancar la tecnología para su favor, ¿no? De pronto los permite crear más contenido único, que puedan aprovechar utilizando todo su expertise más la inteligencia artificial. Creo que sería algo interesante a explorar, ¿no? Totalmente, Andrés. La inteligencia artificial, como decía antes, no crea nuevo conocimiento, lo que hace es armonizar el conocimiento existente. Así que esto es una gran oportunidad para todos los escritores y todos los desarrolladores de poder cobrar un fee de participación en ese momento. Entonces es una gran oportunidad más que un problema. Yo lo veo como una gran oportunidad para todos los creadores de poder enrolarse en ahí y nutrir una gigantesca base de datos que va a ser de utilidad para todo el mundo.
Claro, de acuerdo. Y pues, digamos, ver qué sucedió con... A mí se me hace muy, muy interesante el caso de la música y cómo todo transicionó a la parte de en línea y de pues todos sus servicios de streaming y los que no se adaptaron desaparecieron. Y también con el tema de Blockbuster, ¿no? A veces cuando uno no se adapta a la tecnología y no es uno el que toma la iniciativa, otros terminan desbancándolo, ¿no? Entonces, de pronto, todos esos escritores, todos esos investigadores que producen contenido académico de muy buena calidad, también deberían ver, ok, cómo podemos usar eso y cómo nos metemos para no, para que no sean otros los que la hagan, ¿no? Que no seamos el próximo Blockbuster o el próximo, ya no me acuerdo cómo se llamaba la que vendía discos, la empresa, pero creo que era Tower Records, la próxima Tower Records que desaparece porque no quiere cambiar y adaptarse. Sí, de acuerdo. Walter, Walter, ¿vos cómo ves ese tema, por ejemplo, la comunidad de código de GitHub? Estos manes son millones de personas que publican sus códigos ahí como material para otros cientos de miles de programadores. ¿Cómo ves esto vengan, ¿será que hacemos una comunidad para proporcionar información de libre acceso donde podamos comisionar o aparte no montar toda la información completa, sino siempre dar una apertura para que nos necesiten, ¿no? En la implementación o todo esto? La comunidad de GitHub a mí me parece brutal porque tiene mucha información de calidad y en la medida que quieras ahondar, pues te puedes contactar con la persona y te cobra la asesoría, entonces es muy bacano. Pues digamos que hay un tema ahí interesante con GitHub y pues bueno, ellos sacaron ahí como su propia herramienta de inteligencia artificial y lo hicieron casi al tiempo de que actualizaron sus términos y condiciones. Entonces, básicamente todo el código que está en GitHub fue usado y está siendo usado para entrenar esa inteligencia artificial. Entonces es como que no hubo esa opción de decidir, sino Aunque que ellos lo aunque actualizaron y creo que ya. eso fue el código que es público, ¿no? Porque digamos, creo que los repositorios empresariales, esos tienen o eso es lo que por lo menos se dice, Mm, digamos, todas esas grandes corporaciones que usan GitHub y que, no, digamos, toda esa información no está en servidores de GitHub, sino a veces tienen sus propios servidores, ¿no? Pues creo que, o sea, los que tienen como sus propios servidores, creo que esos están seguros, pero entiendo que términos y condiciones se aplicaba también para repositorios privados. Entonces, pues ahí, o sea, es interesante el tema, pero digamos que usaron como todo para entrenar pues su inteligencia artificial, pero pues a la larga sigue siendo como una herramienta, o sea, digamos que uno realmente le saca el jugo cuando conoce el tema. Digamos que alguien novato jamás podría llegar a sacar una aplicación así como escalable y con, bueno, todas las características que hacen un software de buena calidad. Muy difícilmente lograría hacer un código igual de bueno que con alguien que tiene experiencia, pues usando la misma herramienta. De acuerdo. Entonces, pues bueno. Bueno, entonces ya para cerrar el programa, le quería agradecer a Jair por su tiempo y a Walter. Muchas gracias por asistir y participar. Andrés, muchas gracias. Walter, muchas gracias por el espacio. A todos los que escuchan el podcast y yo creo me despido con un llamado y es, tenemos que buscar la eficiencia, el aumentar la productividad sin comprometer el desarrollo. Es decir, toda la regulación debe estar enfocada en cómo aumentar la productividad, cómo aumentar los niveles de bienestar y no en cómo restringir el desarrollo. La tecnología no espera a nadie y quedarnos de brazos cruzados o cerrarnos a ella es darnos un tiro en el pie literalmente porque es el bus del progreso. Entonces hay que buscar la mejor forma de montarnos en ese bus
aportando y sacándole el mayor provecho posible sin comprometer el bienestar y el desarrollo tecnológico de las generaciones futuras y presentes. Muchas gracias por la invitación, Andrés, igual. Sí, definitivamente un tema muy, muy interesante, del que hay todavía un montón de cosas para hablar. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo con esa opinión. Vamos a ver cómo hacemos para que esta herramienta pues ayude a catapultar a muchísimas más empresas, que sean muchísimo más productivas, que realmente tengan el tiempo de enfocarse en las cosas que generan más valor y vamos a ver cómo se va a desarrollar en los próximos años. De acuerdo. Bueno, muchas gracias entonces a Walter, a Jair y a la audiencia y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.